Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta clase de computación avanzada aquí en Fomento Productivo de la Municipalidad de Viña del Mar. Mi nombre es Isaac Ábrigo y estamos partiendo con esta última clase de este nivel. Recuerden que repasamos todo lo que era PowerPoint en las cuatro primeras clases y en las últimas cuatro, terminando hoy día, hemos estado trabajando con Excel a nivel introductorio para que ustedes comprendan cómo funciona y cómo pueden trabajar con este programa. Entonces vamos a la obra para no perder más tiempo y les voy a mostrar tal cual como quedamos la clase pasada, que fue esta información que tenemos acá. ¿Qué es lo importante entonces ahora? Grabar y guardar esta información, porque hasta el momento no la hemos guardado. Pero recuerden que cuando trabajamos con Gmail y con Drive, los guardados son automáticos. Pero lo que no hemos hecho es ponerle nombre eh, a esta hoja, okay, a esta carpeta. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle nombre. Para ponerle nombre, lo único que teníamos que hacer, al igual que con las anteriores, era ir acá, dejemos encontrar el mouse, ahí está, donde decía hoja de cálculos título, yo voy a pinchar y me aparece esto en azul y le voy a colocar un título, ¿ya? Y para eso vamos a poner en este caso agenda, solamente agenda. Y le doy un enter y eso ya está guardado. Y de esta manera yo lo voy a cerrar. Voy a cerrar todo, lo de aquí y lo de allá, y voy a hacer como si estuviésemos haciendo el ingreso desde cero, porque en la clase de hoy día vamos a trabajar con fórmulas. Vamos a hacer un par de fórmulas básicas para que ustedes comprendan el cómo se desarrollan y con eso ustedes puedan entonces, por ejemplo, poder hacer el listado de la compra del mes o tener un registro de cuánto están gastando. ¿Ya? Vamos entonces a entrar. Recuerden que ustedes tenían que entrar a su correo. Una vez que estábamos ya dentro del correo, hacíamos clic en los 9 puntitos y nos vamos al Drive. Estando en el Drive, vamos a abrir una nueva hoja de cálculo. Ahora, si ustedes se fijan aquí, ya nos aparece la hoja que teníamos antes, que yo le puse agenda. Por lo tanto, yo podría entrar a esa agenda y podría volver a editarla. ¿Ok? Vamos a trabajar en esta misma agenda, en este mismo archivo. Entonces voy a hacer dos clics acá, voy a entrar, si ustedes se dan cuenta, vamos a entrar al mismo archivo que teníamos antes. ¿Ok? Ahora, ¿dónde vamos a trabajar? En una nueva hoja. Porque yo les dije en la primera clase que tuvimos de Excel, que fue la clase número 5 de este curso de computación avanzada, les comenté que Excel trabajaba con hojas, y de hecho les mostré que acá abajo teníamos la hoja número uno y que todo esto se transformaba, por lo tanto, en un libro de cálculo o en un libro de bases de datos. Entonces, por lo tanto, para aplicar esta parte del contenido, vamos a agregar una hoja nueva en nuestro libro. Y para eso, aquí abajo donde dice hoja uno, al ladito tenemos eh, como unas rayitas y tenemos un más. Vamos a hacer clic en ese más una sola vez. Y cuando lo agrego, cuando lo pincho, aparece hoja 2 y hoja uno. Y voy pinchando en una y en la otra y me voy traspasando. Hoja uno, hoja 2. La hoja uno, que tenemos nuestra agenda, yo le podría cambiar el nombre. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí a esta flechita que está aquí, la voy a pinchar y dice cambiar nombre. Voy a pinchar ahí y le voy a poner agenda. Y voy a presionar el enter. Y a la segunda, como vamos a hacer un cálculo, entonces voy a poner aquí, voy a pinchar acá, vamos a poner ya cambiar nombre y le voy a poner gastos, para tener una planilla de gastos. Entonces ahí estamos ahora, yo puedo pasar de una hoja a otra. ¿Ok? Y estas dos hojas son parte entonces de este gran libro que estoy armando. Vamos a ir a la hoja de gastos y voy a estar entonces en mi hoja de gastos y estando acá yo voy a rellenar y voy a hacer una base de datos. Una base de datos de cuánto gasto. Entonces, por lo tanto, vamos a colocar algunos datos, como por ejemplo, vamos a ponerle acá ítems. Ese va a ser nuestro título. Recuerden que por una parte teníamos títulos. Y por otro lado vamos a poner meses. Entonces vamos a poner, por ejemplo, junio, julio, agosto. 3 meses. Podríamos completar con muchos más o con antes también. ¿Ok? Pero estamos colocando solamente para armar la base. Entonces, ¿cuáles son los típicos gastos que tenemos en nuestra casa? Por ejemplo, arriendo o dividendo.
que puede ser, ¿cierto? Una vez que lo tengo, presiono el Enter y baja. Y escribo el siguiente dato. Otro gasto, por ejemplo, luz. Otro, gas. Otro, agua. Otro, mantención general. Usted después, obviamente, lo va a aplicar con su información personal. Cada uno tiene gastos particulares. Lo podría hacer también esto mismo, pero con el listado de las compras. ¿Qué cosas compras en el supermercado o en la tienda o en el negocio de la esquina? ¿Cuánto gasta usted? No sé, cuánto gasta en aceite, en arroz, en las verduras, etcétera, en la carne, ¿ya? Por lo tanto, cada uno puede hacer una planilla que les sea útil. Esa es la idea, que piensen en algo que les pueda ser de utilidad. Ya tengo listo entonces los datos. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar esta base como ya lo aprendimos. Voy a hacerlo más o menos rápido porque ustedes ya lo deberían manejar. Aquí se fijan que la palabra dividendo se pasó para el lado de acá. Es porque lo que habíamos visto que la celda es muy pequeña, necesito que sea más grande. Entonces me voy acá, arriba, entre la A y la B, tomo y arrastro un poco. Perdón. Ahí está, tomo, arrastro un poco. Y ahí me quedó más grande. Entonces ya lo dejé del tamaño que correspondía. Voy a cuadricular esto, como lo habíamos dicho antes. Ese es el rango que voy a ocupar de datos y voy a cuadricular ahí. Los títulos los vamos a dejar un poquito más grandes y les voy a poner negrita y les voy a poner un color diferente y también le voy a colocar un fondo diferente. Entonces, por lo tanto, ya tengo mi planilla más o menos armada. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Me falta entonces el resto de los datos, porque yo les dije que no tengo que dejar datos vacíos, ¿cierto? Tengo que siempre agregar un dato. Entonces vamos a suponer que el arriendo es de 300.000. Entonces vamos a poner 300.000 y vamos a poner que acá me bajó el arriendo a 250.000. Entonces ya sé, perdón, me falta un cero ahí. Se fijan que hay que fijarse bien cómo uno agrega los datos. Para editar, acuérdense que yo no cambiaba aquí el dato, sino que yo pinchaba acá, me aparecía el dato arriba, pincho al final y le agrego el otro cero. Y ahí presiono el Enter. Siempre que quiera editar un dato dentro de una celda, debo editar el dato en la barra de edición de arriba. Ya, vamos a poner de luz. Por ejemplo, el mes de junio, que hacía mucho frío y se gastó más luz porque tenemos estufa eléctrica, gastamos 17.000. En julio gastamos un poquito menos y en agosto un poquito menos. El gas, vamos a poner acá que entonces gastamos 12.000, acá también, y aquí subió un poquitito el gas. Estoy inventando datos por si acaso, ¿eh? Acá tenemos que nos gastamos 5.000 de agua, aquí nos gastamos 5.500 y aquí nos gastamos 5.800 de agua. En junio hicimos la mantención y nos gastamos 85.000 en mantención. En julio no hicimos mantención. Y en agosto hicimos una mantención cortita, chiquitita, y nos gastamos 12.000. ¿Qué me falta en esta base? De acuerdo a lo que yo les he explicado, ¿se acuerdan o no? Nos falta que el dato de julio de la mantención debería estar en cero. No puedo no colocar ningún dato. ¿Se acuerdan de eso? Debo siempre colocar un dato. Porque si no, el sistema entiende de que me faltó el dato. Pero en realidad lo que yo le debo informar al sistema es que no hubo dato. Entonces, por lo tanto, es un cero. Porque no gasté. Y ahora tengo todos los datos. ¿Qué vamos a hacer? Cálculos básicos. ¿Cuánto gastamos en junio? ¿Alguien sabe? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí abajito vamos a colocar los totales de cuánto se gastó. Entonces voy a poner total. Y aquí vamos a colocar la suma total de todos estos. Y aquí es donde quiero que entendamos el siguiente concepto. Lo que nosotros vamos a hacer, no vamos a sumar números. Es decir, no voy a sumar los 300.000 más los 17.000 más los 12.000, no. Lo que yo estoy sumando es la celda, el dato que aparece en la celda.
Entonces, ¿qué es lo que me importa a mí saber ahora? ¿Cuál es la primera celda y cuál es la última celda? La primera celda, yo la voy a marcar, es la B2. Esa es la primera celda, B2. Y la última celda es la B6. ¿Ok? Entonces, B2 y B6. Yo quiero sumar todo lo que hay entre medio de estas dos celdas, en todo ese rango de celdas. Y para eso vamos a ocupar una fórmula. Y la fórmula es la siguiente. Yo quiero que el resultado de esta suma me aparezca aquí, en esa celda. Yo podría haberlo puesto acá si quiero, ¿no? O acá, o acá, o acá. Ahora, por decisión propia, quiero que aparezca aquí. ¿Qué es lo que quiero que aparezca? El resultado entonces de la suma de todas estas. ¿Y cuál es ese resultado? ¿O cómo voy a hacer la fórmula? La fórmula siempre va a partir con el símbolo igual. ¿Cómo hago el igual? Usted presiona el Shift, que es una flechita que va hacia arriba, que la tenemos en los dos lados del teclado, y va a apretar el número 0 o 9 según el teclado arriba. Entonces presiono Shift y presiono el 0 en este caso. Y me aparece el símbolo igual. Luego voy a abrir un paréntesis. ¿Cómo abro paréntesis? De la misma manera, con el Shift, que es esta flechita hacia arriba en el teclado, y el número 8. Coloqué un paréntesis. Y luego voy a colocar estas dos celdas que recién vimos. La primera celda, es decir, B1. No estoy colocando ningún número. Perdón, era B2, discúlpenme. B2. No estoy colocando ningún número, solamente escribí B2. Y luego voy a colocar el dos puntos. ¿Ok? Entonces coloco Shift y el dos puntos. Ahí puse el punto y coma, me equivoqué. Entonces ojo con eso, dos puntos. Entonces ustedes se fijan, ya va escrito ahí. Igual, paréntesis, B2, dos puntos. ¿Y hasta dónde quería que llegara? Quería que llegara hasta el B6. Y cierro paréntesis. Esto que está acá, que yo fui escribiendo la fórmula aquí, me aparece aquí arriba en la barra de fórmulas. Y lo que le estoy diciendo entonces al computador es que me haga una suma. Ah, perdón, aquí me faltó algo que lo vamos a resolver de inmediato. Le estoy diciendo que me tome el rango del B2 hasta el B6. Estos dos rangos. Ahora, ¿qué quiero que me haga con estos rangos? Quiero que me los sume. Por lo tanto, le tengo que indicar súmalos. Y para eso le voy a escribir la palabra suma. ¿Y dónde se la voy a escribir? Aquí, entre medio del igual y el primer paréntesis. Entonces voy a escribir la palabra suma. Entonces, finalmente, mi fórmula para que haga la suma va a ser igual, suma, paréntesis, desde la primera celda, que es la B2, hasta la última celda, que es la B6. Y cierro paréntesis. Entre medio de las dos celdas colocamos el dos puntos. ¿Se fijan? Ahí está la fórmula escrita en esta casilla. Y voy a presionar el Enter. Y ahora, en vez de todo este código que escribí, va a aparecer, perdón, va a aparecer un número, que el número es 419.000. Por lo tanto, este número corresponde a la suma de cada una de ellas. Si usted quiere probarlo, puede ir con una calculadora y vaya sumando uno por uno y se va a dar cuenta entonces que la sumatoria total es de 419. Vamos a sumar lo mismo para julio y lo mismo para agosto. Si miramos así, a grandes rasgos deberíamos darnos cuenta que en julio deberíamos gastar menos y en agosto deberíamos gastar aún menos. Entonces, para no escribir nuevamente la fórmula, lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar en la casilla donde está la fórmula escrita. Fíjense que aquí aparece 419.000, pero eso no es lo que yo escribí. Lo que yo escribí es lo que está aquí arriba. Ahí sí está la fórmula. Para que esta fórmula yo no la tenga que volver a escribir, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me coloco en la celda donde está la fórmula y como quiero que en la celda de al lado aparezca la misma fórmula o más bien me sume los mismos resultados, me voy a poner en este cuadrito azul que está ahí hasta que aparezca la cruz, voy a pinchar y voy a arrastrar dos celdas hacia el lado y voy a soltar. Y la suma se hizo automática. Por lo tanto, ahora yo sé que en junio gasté 419.000
que en julio gasté o voy a gastar 332.500 y que en agosto 294.300. De esa manera entonces hago la suma. Ahora, ¿cómo sé cuánto gasto promedio mensual? ¿Cuánto más o menos gasto todos los meses? Porque hay aquí un mes que gasté 420 casi, otro que gasté 330 y algo y otro que gasté casi 300. Entonces, ¿cuánto es el promedio de todos estos meses? Y con este cálculo vamos a terminar. Vamos a poner entonces una fórmula para sacar este promedio. Y para esto lo que hacemos es que nos ubicamos en cualquier lado, puede ser aquí al lado o por aquí arriba también si ustedes quisieran, lo vamos a hacer aquí abajo en este caso, y voy a poner promedio para saber de qué estoy hablando. Y voy a hacer clic en el lugar donde quiero que aparezca el resultado. Voy a pinchar ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que quiero? La respuesta es, quiero sacar el promedio. ¿De qué quiero sacar el promedio? Quiero sacar el promedio de estos tres que están aquí. Por lo tanto, me tengo que fijar en ese rango de celdas. Es decir, quiero sacar el promedio de lo que hay entre la celda B7 y la celda D7. Ese es mi rango. Esas tres. La B7, la C7 y la D7. ¿Ok? Entonces, la fórmula, porque también es con fórmula, es la siguiente. Voy a poner igual. Voy a escribir la palabra promedio. Voy a abrir el paréntesis y voy a colocar la primera celda que dijimos que era la B6. Cuando ustedes vayan escribiendo le van a ir apareciendo, como está aquí arriba en la pantalla, un montón de opciones, pero le está sugiriendo cosas que si no las entiende muy bien, no las coloque y haga lo que yo le estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, B6. Entonces, le estoy diciendo que sea igual, promedio, paréntesis, del B6. No, perdón, era el B7. Hay que tener clara la celda. Del B7, ¿cierto? Desde este hasta este. Estas tres. Entonces, no coloco las tres, coloco desde la primera hasta la última. Si yo tuviese datos hasta la letra K, por ejemplo, debería colocar desde el B7 hasta el K7. Voy calculando, voy haciendo todo ese rango. Entonces aquí coloco el D7. Y voy a cerrar el paréntesis. Y voy a presionar el Enter. Y el resultado que me dio es de 348.600. Y este resultado corresponde a esta fórmula, que es el promedio entre el B7 y el D7. Entonces lo que aprendimos en esta clase fue a calcular tantos los promedios como, a calcular la suma como los promedios. Excel entonces nos va a servir para un montón de cosas, para llevar registro de cosas, para tener una agenda, para saber quiénes son mis clientes, para saber cuánto he comprado, para tener un orden de mis ingresos, de mi cuenta corriente. Es decir, todas las cosas que usted haga las podría trabajar y llevar un orden a través de esta plataforma, de esta aplicación o de este programa. Lo importante es que vayamos entendiendo conceptos básicos y aquí usted se da cuenta entonces que puede agregar datos para cualquier cosa que usted desee o necesite. Desde llevar las cuentas de las compras que haga semanalmente, los gastos de su casa, si tiene un negocio, la contabilidad de su negocio, el libro diario también de su local. Es decir, puede ir agregando un montón de datos de distintas cosas. Espero que les haya gustado este curso de computación avanzada, donde hemos aprendido y trabajado bastante bien lo que es el PowerPoint y hemos dejado introducido todo el concepto de Excel. Los dejamos invitados para que se sigan capacitando con nosotros aquí en Fomento Productivo en estos cursos. Si no ha visto los cursos anteriores de computación, recuerden que tenemos el computación básica, computación intermedia y este que es el computación avanzada. Mi nombre es Isaac Ábrigo y los dejamos entonces invitados para continuar viéndonos aquí en nuestro canal y no se olviden de suscribirse y darle me gusta a este video. Que estén muy bien. Hasta luego.